Pues muy bien, ya estamos aquí en otro episodio de Modern Revenue Architects con Sebastián González, quien es un emprendedor, es un director en una empresa. Ahorita les voy a contar y él les va a contar en dónde, qué es lo que hace, pero lo más interesante de esto y que justamente eh, el objetivo de nuestro podcast es traer historias de crecimiento, en donde justamente él es una de ellas, siendo que él apuesta en un proyecto, los cimientos que él pone en esa empresa hace que con las acciones que él tomó, pudo estar haciendo que creciera la empresa desde el inicio. Y entonces te doy la bienvenida, Sebastián. Gracias, Luis. Y con eso en mente, pues te paso el micrófono para que nos puedas platicar de Toro Urbana, el acompañamiento que les has dado, etcétera. ¿Cuál es la historia que tú tienes ahí? ¿Qué es lo que hacen? Y con eso empezamos. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Te platico, Toro Urbana es una empresa de desarrollo e inversión inmobiliaria, una empresa mexicana que se funda en el 2012, tiene entonces 14 años, ¿no? Desde sus inicios, y se dedica a hacer negocios en el espacio inmobiliario mexicano predominantemente, ¿no? Somos una empresa verticalmente integrada que cuenta con cerca de 250 empleados. Las oficinas están aquí en Ciudad de México, oficinas centrales, y tiene muchas, digamos, aristas o muchas áreas que permiten que haga el trabajo, creemos, pues mejor que la competencia, ¿no? Y eso es un tema, digamos, de la organización interna. Tenemos un área de inversiones, que es la que lidero yo, tenemos un área de operaciones, que es la que se dedica a cerciorarse que los activos, ahorita te platico cómo se llegan a crear esos, pero los centros comerciales, las oficinas, etcétera, que tenemos, se mantengan en buen estado de mantenimiento, con la renta al día, con la deuda bien pagada, etcétera. Tenemos un equipo de operaciones que se encarga de eso. Tenemos un equipo de inversiones que se encarga de conseguir nuevas oportunidades, de fondearlas. El tema del fondeo en el sector inmobiliario es un tema, por lo general la limitante más importante, porque para hacer negocios de inmobiliarios o de infraestructura requieres sumas muy importantes de capital, ¿no? Cualquier edificio que vas acá, pues cuesta mucho dinero y eso por lo general requiere, pues, deep pockets, ¿no? Y entonces nos encargamos de conseguir las oportunidades, de conseguir el capital y juntarlo en un negocio, ¿no? Y esa creación de negocios, esa ideación de un plan de negocios, pues tiene muchas aristas, ¿no? Desde un tema legal y fiscal, obviamente un tema financiero, y al final lo que tú estás tratando de hacer es poner capital a trabajar y que te regrese con rendimientos, ¿no? Eso es un poquito el área de inversiones. Tenemos un equipo legal, tenemos un equipo de finanzas, tenemos un equipo de administración de activos que se llama Asset Management en la industria, que se dedica a supervisar los inmuebles una vez que están ya construidos, o sea, un poco su salud financiera. Tenemos un área de leasing o de arrendamiento, que es la que se dedica a llenar nuestros espacios. Normalmente eso, una empresa tercera o un emprendedor en el sector inmobiliario conseguiría un broker para llenar sus espacios. Nosotros muchas veces hacemos eso de manera interna, sobre todo para nuestras propiedades comerciales, es decir, de retail o de centros comerciales. Tenemos obviamente recursos humanos, un área de deuda, que se dedica a conseguirle deuda a los activos, porque otra vez, como el capital es limitado, muchas veces utilizas financiamiento bancario para que tu dinero, tu capital te alcance para hacer más inversiones y para que la deuda bien utilizada exponencie tus retornos, ¿no? Entonces, es un poquito de todo. Tenemos activos a lo largo del país, desde el norte al sur, desde Tijuana hasta Cancún y Tulum. Por lo general son activos dominantes en sus mercados, son activos de gran escala, inversiones de miles de millones de pesos o de cientos de millones de dólares muchas veces. Tenemos un portafolio relativamente variado o completo. Tenemos centros comerciales y proyectos de usos mixtos. Los proyectos de usos mixtos son edificios o construcciones que tienen
una oficina y un centro comercial, o un hotel y un centro comercial, u hotel, oficinas. Cuando mezclas dos diferentes usos en una sola construcción, se les llaman de usos mixtos, tenemos de esos. Tenemos muchas naves industriales en el centro y en el norte del país. Tenemos hoteles de lujo a lo largo de la República, ¿no? Tenemos en Los Cabos, tenemos en la Riviera Nayarit, probablemente el hotel más nuevo de lujo es nuestro, está en la Riviera Nayarit, en un desarrollo también que es nuestro, que se llama Nauca, es el desarrollo de lujo por excelencia, diría yo, en el país. Y también tenemos torres residenciales. Somos jugadores en el sector residencial plus, ¿no? Plus y de lujo. Entonces, una empresa que hacemos mucho. Afortunadamente tenemos un muy buen equipo, y con eso logramos o aspiramos y hemos logrado, digamos, dar buenos rendimientos a los inversionistas, que es lo más relevante, porque si la gente no confiara su dinero en nosotros, pues no podríamos hacer lo que hacemos hoy, ¿no? Entonces, ese es un poquito Grupo Autor Urbana. Muy bien, Sebastián. Y con eso que comentas, y estuvimos platicando en una sesión anterior, siendo que ahorita con todo lo que me contaste, todos los assets que hay, ya es una maquinaria súper aceitada, pues, que va avanzando. No quiere decir que no haya que estarse innovando, ni mucho menos, pero siendo que tú empezaste y fuiste de las primeras personas que trabajaste ahí, que como me comentaste, ¿qué viste en este proyecto que otras personas no vieron o qué fue lo que te hizo apostarle a esto en tu carrera? Que ya llevas muchos años ahí, pues eso tiene, o sea, le apostaste pues a tu familia, tu futuro a eso. Que ahorita obviamente, pues qué bueno que todo vaya bien, pero eso que tú hiciste, lo que sembraste, y las acciones que tomaste hicieron que este proyecto fuera posible, ¿no? Sí, gracias. A ver, yo entré en 2013, entonces yo creo que no había ni cumplido un año de fundada la empresa, entonces sí fui del equipo inicial, digamos, de la empresa. Yo creo que fui el empleado número 12 o 13 o 15, ¿no? Pero menos de 20. Entonces era una oficina mucho más pequeña, la cultura bastante más diferente, porque tienes una gran cercanía con la dirección general, con los fundadores en este caso, lo cual siempre es muy bueno y es algo que a mí me permitió crecer, digamos, a un ritmo más acelerado que el promedio, porque tuve esa cercanía con los dueños y los CEOs desde el origen, y entonces me pudieron conocer, los pude conocer, se generó esa confianza, y pues a través del buen trabajo, las horas metidas, la dedicación, es que afortunadamente la empresa creció, ¿no? Y crecí yo con ella, entonces pues eso, un tema también de timing relevante, ¿no? En mi caso. La empresa sí ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Yo te diría que en un inicio, pues tienes que ser una organización sumamente versátil, porque como eres una empresa chiquita, hay mucho que hacer, ¿no? Hacer cualquier edificio que veas aquí o los que hacemos nosotros requiere de muchas horas hombre, de muchas diferentes disciplinas que convergen en un solo inmueble. Y pues una empresa de 15 personas no forzosamente tiene ya todo ese know-how adentro, ¿no? Entonces tienes que ser muy inteligente acerca de cómo abordas los problemas, porque tus recursos son limitados, tu personal es limitado, y entonces lo que buscas al principio es gente pues, bastante versátil y bastante flexible. Entonces, en las primeras etapas de la empresa, a mí me tocó a veces inclusive ser chofer, ¿no? Ir por alguien al hotel, a llevarlo a una comida, a una junta, ir a ser medio de recursos humanos y andar entrevistando, un poquito de todo, ¿no? Obviamente tienes tu núcleo de trabajo, pero pues, cuando hay algo que hacer y hay 15 personas para hacerlo, oigan, ¿quién puede hacer esto? Pues órale voy. ¿Quién se va a Torreón? Pues órale yo. Entonces, esa disposición a tener, esa disposición a hacer cosas nuevas y diferentes a las que están, digamos, asignadas a tu rol de trabajo, creo que es muy valioso en una etapa temprana de una empresa, porque esa versatilidad es lo que permite que la empresa afronte muchos de los retos que desconoce por obvias razones, ¿no? Luego la empresa va creciendo, ¿no? Vamos teniendo éxito, cada vez hacemos más proyectos en diferentes partes del país,
No solo hay grupos que se dedican a hacer solo Ciudad de México, nosotros estamos en toda la República, y entonces viene una etapa de crecimiento, ¿no? En esa etapa de crecimiento, pues, yo diría que es la parte más compleja, porque estás tratando de generar procesos repetibles para evitar que el crecimiento te ahogue, ¿no? Porque si no puedes si no puedes sacar el trabajo que tienes ya actualmente, conforme va llegando más trabajo puedes estar inundado y se vuelve pues, un problema donde acabas inoperante o acabas haciendo muchos errores. Y los errores en esta industria, como en otras, pues pueden ser de muchos millones de pesos o de dólares, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces ahí es un reto relevante y lo que tienes que hacer ahí es realmente robustecer tu equipo, ¿no? Afortunadamente, si una empresa que crece, por ende tiene recurso y entonces a lo que hay que dedicarlo es al recurso humano. Al final, las empresas y los negocios son las personas, ¿no? Creo yo que hoy en día sigue siendo eso a pesar de todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, las personas es la materia prima que necesitas para sacar el trabajo, para hacer procesos. Entonces, necesitas reclutar bien, ¿no? Y tener un equipo también que tenga esa versatilidad, pero que también te ayude a implementar procesos o estandarizar la forma de hacer las cosas, porque tú lo que quieres es, de alguna manera, poder tener procesos repetibles, en donde sean repetibles, ¿no? Porque si no, cada vez siempre estás innovando y creando un nuevo proceso. La idea siempre es, si ya sabemos cuál es el caminito, vamos a hacerlo así, vamos a hacer un proceso, un manual, y nos despreocupamos de ese tema porque ya sabemos que eso va a salir bien. Y ahora nos enfocamos a los nuevos retos que no sabemos cómo atender, y ahí sí le dedicamos muchas horas para pensar, para resolver, para atender. Pero lo que ya sabemos hacer, tratemos de hacerlo casi como una línea de producción, aunque no siempre es el caso, ¿no? Y después de esa fase de crecimiento viene una fase de maduración, ¿no? Que es cuando ya, pues ya digamos, puedes convertirte más o menos en una empresa con horarios de 9 to 5, donde ya hay una clara división, donde ya tienes un comedor de empleados, donde ya la burocracia o los procesos pueden pasar a formar parte de burocracia, lo cual es complejo, ¿no? Porque entonces empiezan a venir unos temas que mucho se habla de economías de escala, pero poco se habla de costos de complejidad. Los costos de complejidad son cuando metes tantos procesos y hay tantas gentes viendo las cosas que las cosas se alentan, se hacen más caras, y entonces ahí es donde nosotros estamos un poquito atendiendo aquí el episodio, Luis, donde nosotros estamos metiendo inteligencia artificial, un equipo de innovación dedicado especialmente a ver cómo reducir esa carga burocrática para intentar volver a ser tan versátiles como lo éramos en un inicio, pero manteniendo los checks and balances y el control y la calidad que tenemos hoy en día al tener 250 personas, ¿no? Mucha gente revisa el trabajo, la calidad es más alta, pero el trade-off muchas veces es tu agilidad y tu versatilidad, ¿no? Y es donde estamos enfocando en los últimos meses a través del equipo de innovación, mucho tiempo y mucho recurso para ver cómo seguimos siendo ágiles en el mundo actual, ¿no? Wow, eso está bien interesante, porque es pues lo que viene, ¿no? Los SOPs, que son los Standard Operating Procedures, como bien dijiste, creo que es demasiado importante, como mencionas, que sea como una producción de pizzas, como no estarnos trabando, ¿no? Con cosas que ya sabemos que funcionan de una manera y enfocarse en pensar cómo arreglar cosas que no sabemos y hacerlas un proceso. Entonces, 100%. sí, como mencionas, en tu tema de, por ejemplo, capacidades para construir algo que para ti ahorita parece obvio. Creo que eso es algo que mencionaste. Yo tenía una pregunta. Alguien que está creciendo su negocio, ¿tú qué le dirías en esa perspectiva? Así como no sé, lo contaste muy, muy a detalle, pero si alguien está pensando en crecer el negocio y tiene blockers, ¿qué le recomendarías tú en siguientes pasos? Sobre todo con ese mindset de SOPs,
cómo llegan a una empresa que es profitable, qué temas se van a encontrar, qué blockers se van a encontrar. Creo que tú eres una persona que nos podría justamente contestar eso para la audiencia, ¿no? Gracias. Mira, yo lo que diría, o sea, para una empresa en crecimiento, y me voy un paso atrás, ¿no? O sea, sobre todo para emprendedores que están buscando arrancar algo nuevo, para mí lo más importante es, no solo es un tema de capacidades de ellos y de formación, eso sin duda, ¿no? Pero estoy pensando que en este caso o en este ejemplo, la persona ya tiene, digamos, esa capacidad y esa hambre, y aunque muchas veces, o la mayoría de los casos, no viene con recursos, familiares o patrimoniales fuertes atrás, no es relevante eso, ¿no? Creo que el tema es nada más un tema de ganas y de conocimiento y cómo conjugas esas dos cosas, ¿no? Entonces, esa es la persona. Para hacer un negocio en crecimiento, pienso que lo más relevante hoy en día es atinarle a una industria que esté en crecimiento, ¿no? Es muy difícil hacer negocio hoy en día vendiendo bolsas de plástico para súper, ¿no? A veces eso va en declive y no hay que meterse ahí. Entonces, para mí el tema es que estés metido en una industria creciente, ¿no? De lo que vemos aquí de este lado, donde hay mucho crecimiento, temas de naves industriales, temas de centros de datos, temas de energía, ¿no? Que son grandes problemas que tiene, digamos, o grandes deficiencias que existen hoy en día en México, y es donde pues hay mucho recurso y muchas ganas de, mucha demanda por algún proveedor de servicio, de productos de este estilo, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que escojas una industria en crecimiento, porque como dicen en inglés, ¿no? A rising tide lifts all boats, ¿no? Y entonces quieres estar en esa industria de crecimiento. Entonces, para mí esa selección es muy buena. Y si tú estás ya tienes un negocio familiar, un negocio que echaste a andar y no estás viendo el crecimiento, pues creo que vale la pena hacerte primero una reflexión de si estás metido, si estás generando, estás orientado hacia las grandes tendencias de crecimiento mundiales, ¿no? Y esas creo que se pueden revisar en internet y no hay tema, o preguntando, ¿no? También es relevante. Entonces, eso en ese sentido. Dos, para mí lo más importante es las ventas, ¿no? Y no solo el skill de venta en sí, de ser un buen vendedor, porque creo que eso es algo muy relevante para cualquier emprendedor, porque pues estás haciendo algo nuevo o algo diferente y entonces existe por lo general una resistencia de algún cliente o de alguna empresa de consumir tu producto. Entonces, lo primero que tienes que lograr hacer es vender bien, ¿no? Y entonces necesitas tener pues esa confianza en ti, en tu producto, tu servicio, y saberlo decir, porque es muy importante la comunicación. Si no sabes hablar, si te trabas, si titubeas, si estás nervioso, si estás tenso, eso transmite falta de confianza y la gente, por más que no esté programada o esté entrenada para cachar eso, lo siente, ¿no? Entonces necesitas tener eso. ¿Y cómo afinas eso? Pues haciéndolo 100 veces, ¿no? Igual, nadie se vuelve experto siendo un public speaker, pero pues cuando ya te subes enfrente de un auditorio, en una cena o con tus amigos en la cena navideña, pues vas quitándote cimientos. Para mí la repetición es el maestro, ¿no? De todo. Entonces, que se repitan y tengan ese skill de venta. Y ese skill de venta es fundamental para generar ventas. Ya viendo en tu estado financiero, lo que tú quieres es alguien interesado en comprarte. Una vez que tienes esa persona interesada en comprarte, por lo general ya lo de abajo lo puedes resolver mucho más fácil, porque es un tema de suministrar, o sea, es un tema bajo tu control. Ya cuando tienes un cliente interesado en adquirir, ya lo de abajo lo resuelves. Y no hay que hacerlo al revés. Hay creo que muchísimo análisis parálisis hoy en día, ¿no? Hay que leer 4,000 libros para ser experto y si no, y eso es un tema pues, no sé si la industria de los libros o la educación, que son expertos en empujarte producto y siempre decirte que si lees este libro ya ya sabes todo. Y luego sale el siguiente libro. Entonces tengo amigos conocidos que llevan 25 años leyendo libros para hacerse expertos en algo y no hacen nada. Lo único que hacen es leer libros. Y pues, son muy cultos y es muy padre comer con ellos, pero resultados, cero. Entonces, creo que es muy importante el lanzarte, ¿no? Saber vender. Una vez que tienes una venta,
tener desde ahorita entendido más o menos tu proceso de cómo resolverla, porque obviamente vender y no responder a tu cliente en 90 días es la receta para el fracaso, pero lo más importante es tener aquí. Mucha gente lo hace al revés. Pues primero tengo mi oficina y luego tengo esto y luego tengo el otro y a ver, y de repente dices, oye, pues quebraste. Pues claro que quebraste, brother. Pues lo único que hiciste fue generarle gasto a tu estructura. Te faltó las ventas. Entonces lo mejor es hacerlo una persona en un laptop o depende de tu industria, porque hay cosas que cuando se trata de producción no se puede hacer nada más en un escritorio, ¿no? Pero sí es generar esa venta. Y una vez que la generas, te empeñas en resolver lo de abajo y lo de abajo debe ser pues bastante resolvible. Uno, porque depende de ti y dos, porque tampoco hay secretos. O sea, los servicios y los productos se hacen de maneras relativamente estándar, ¿no? Hay temas tecnológicos que sí son barreras de entrada y esto, pero la gran mayoría de las cosas. Y entonces, pero las ventas muy difícilmente las outsourceas. Entonces, para mí la recomendación en esos emprendedores es asegúrate, uno, que estés orientado en una industria de crecimiento, porque si la industria en la que estás pues, no crece, es difícil que tú crezcas. Tienes que ser sumamente capaz para sobrepasar para ir viento en contra y tú poder ganar, ¿no? Mejor que tengas el viento en la espalda y te empuja hacia adelante. Y dos, enfócate en vender y en afinar tus skills de venta. Y cuando vendas algo, asegúrate que ya tengas muy bien entendido el camino para entregar ese producto, ese servicio, ¿no? Si no, te vas a tropezar y esa no es la idea. Pero lánzate y la iteración y la práctica y la repetición es al final del día la mejor manera de salir adelante. Buenísimo, Sebastián, y yo creo que de ahí nos va a salir un súper contenido con lo que nos estás compartiendo, porque estuvo fenomenal el vehículo, como mencionas, las ventas, 100% alineado contigo, y el análisis parálisis, pues como dicen por ahí, money love speed, hay que tomar acción rápido y eso de estar leyendo, o sea, está bien estar leyendo, pero rápido hay que tomar acción. Con eso en mente, mi querido Sebastián, ya me comí todo el tiempo, no te quiero quitar más tiempo. ¿Hay alguna otra cosa más para cerrar que quieras mencionar? Y si estás bien con que, por ejemplo, si tenemos gente que sea inversionista, que nos esté viendo aquí en LinkedIn y te quieran contactar, etcétera, ¿estás bien con que te busquen en LinkedIn o correo? Tú dinos cómo te puedan buscar. Sí, no, pues agradecerte, Luis. Sin duda el tiempo pasó muy rápido, ¿no? Gran conversación. Creo que hay varios temas que pudimos abordar y lástima no nos dio tiempo, pero encantado de abordarlos en otro momento si llegara a ser de tu interés. Con respecto a contactarme, sí, por cualquiera de mis redes, digo, no soy una persona demasiado pública, ¿no? Pero LinkedIn me encontrarán sin duda como Sebastián González Troll, ¿no? Con mi segundo apellido ahí. Me pueden mandar un mensaje por ahí, respondo todo, siempre leo todo y respondo todo. Y sí, o sea, hay muchas maneras de interactuar con Tour Urbana, ¿no? Tenemos una base de clientes pues, muy robusta porque tenemos centros comerciales y tenemos muchos departamentos y hoteles y demás. Nos encantados de que conozcan nuestro producto como un cliente, pero si están interesados en proveerle algo a la empresa, encantado también de canalizarlos a las áreas adecuadas. Si quieren invertir con el grupo, también es algo viable y aceptamos inversión de personas físicas, ¿no? Hay ciertos proyectos en los cuales no pueden entrar muchas veces por las dimensiones, pero siempre nos encanta conocer a gente y yo en lo personal creo en el buen karma, ¿no? Y cómo en cositas pequeñas acaban siendo grandes. Entonces, siempre hay voluntad aquí de escuchar a quien sea, ¿no? Y de trabajar con quien sea. Y también si necesitan algo de nosotros o de mí, también que me escriban y yo con mucho gusto feliz de apoyar en donde pueda apoyar, independientemente de qué sea el tema, ¿no? Entonces, pues nada, yo cierro con eso, Luis, y te agradezco el espacio y aquí encantado de ver el producto final que luego nos entregues, ¿no? Muchísimas gracias, con gusto. Y con eso cerramos. Te mando el link una vez que esté. Y con eso, gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Y nos vemos en el próximo episodio. Muy amable.